Bueno, estaba hablando de la importancia de los pasos para levantar esta carta natal. Era muy importante la fecha de nacimiento exacta. Bueno, ahora esos datos están disponibles con exactitud. Antes, 40 años atrás, era un poco complicado. La hora exacta de nacimiento, el lugar de nacimiento, la ciudad y el país. Con estos datos nosotros nos metemos a algún sitio web donde haya cálculos de cartas natales. Estábamos ocupando la AstroSeek, pero parece que hay que registrarse y completar todos los datos que piden para poder usar el programa, ¿ya? También este programa se vende, ¿ah? Vale como algo de $100, algo así, eh, los que quieran comprarlo, pero en realidad no es necesario porque hay varias páginas que tienen cálculos de cartas natales gratuitos. Estos ofrecen resultados rápidos, precisos, en el momento. Bueno, estaba contándoles también que en un análisis de una carta natal, el sol en el signo que esté es muy importante porque nos está hablando de cómo es la personalidad, el carácter, el temperamento central de esa persona. ¿Ya? Este sol puede estar en algunos de los 12 signos, por lo tanto tenemos 12 tipos de personalidades básicas. ¿Ya? Y también es importante el análisis de la luna, que nos habla de el manejo de emociones, de cómo exterioriza sus emociones, sus necesidades instintivas de la persona. Y también esta luna va a estar en algunos de los 12 signos. Y ahí vamos a tener otro matiz de la personalidad que nos va a contar un poco de la parte emocional de esa persona. Y luego, en esta tríada más importante de la carta natal es el ascendente. Ya el ascendente se calcula por la hora y el lugar donde uno nació. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, el sol en qué casa va a estar dependiendo la hora en que hayamos nacido. Por ejemplo, si el nacimiento fue súper temprano, lo más probable es que tengamos el ascendente, el sol en el ascendente. ¿Ya? Vamos a invitar acá. Ahí sí. Si nacimos al mediodía, seguramente ese sol va a estar brillando en la casa 10 en el medio cielo, en la parte profesional. Si nacimos en la madrugada, en la noche, lo más probable es que esté en el fondo del cielo, en la casa 4. Y así, el sol nos da esa posibilidad, la hora. El ascendente en el fondo es otro signo que tú tienes, es un subsigno que tú tienes, porque ya tienes uno por el sol, ya tienes uno por la luna, pero el ascendente también nos va a dar un signo al zodiaco. Este ascendente nos muestra cómo tú te expresas, cómo te proyectas hacia los demás, es tu yo exterior y cómo te perciben los demás, ¿ya? Cómo te perciben los demás. O sea que en el fondo uno lo que ve de una persona, cómo es, en el fondo está viendo su ascendente. Porque el sol uno lo lleva bien interno, bien adentro, y uno sabe realmente cómo es. Entonces, en estos tres aspectos de la carta natal, el sol, la luna y el ascendente, seguramente puede que estén en signos diferentes o de repente pueden ser el mismo signo, pero esto ya nos da a nosotros una idea general de cómo es esa persona. ¿Qué pasa? Sus habilidades, sus virtudes, ya lo que le cuesta, ya podemos explicar por qué una persona actúa de determinada manera. Y luego ya viene el análisis de los planetas personales, donde se analiza estos planetas en qué signo están, en qué casa y cómo son sus aspectos entre sí, sus contactos. También lo importante son las casas. Las casas dividen el cielo en 12 sectores que representan diferentes áreas prácticas de la vida diaria. ¿Ya? Y finalmente, los aspectos, los contactos que tienen los planetas unos con otros, las relaciones angulares entre los planetas que pueden ser de tensión o de armonía. ¿Ya? Sabemos que armonía cuando hay sextiles y trinos y tensión cuando hay cuadraturas u oposiciones. Y las conjunciones también hay que ver en realidad
los planetas que se juntan ahí. Algunos son compatibles, otros no. Entonces, esta carta natal, en el fondo, no está, es como un análisis de la personalidad, ¿ya? Pero aquí la metodología es la astrología y estos planetas como de alguna manera te afectan y haces que tú funciones de una determinada manera. Esto todo es inconsciente. En el fondo, este es un programa, ¿ya? Es un programa, es una marca, un código de barras, un código QR que tú recibes al nacer y al tener tu primera respiración. Quedas marcado con esta huella, con este programa, según la disposición de los planetas en ese minuto, y a partir de ahí tú eres único, irrepetible, ¿ya? Y todos somos diferentes. Esta carta no solamente nos dice a nosotros cómo somos, ¿ya? Cuáles son nuestros talentos, nuestras capacidades, que tenemos intrínsecamente como programa, ¿cierto? Sino que también estos planetas también van avanzando, se van moviendo, después van cambiando de signo, etcétera. Y también nos mostrando a través de la vida cómo nosotros vamos creciendo, madurando, teniendo otros intereses, aspectando algunos eventos importantes que estén marcados en la carta natal. Y también en la actualidad nos marca de los tránsitos, dónde están en este minuto, por ejemplo, Júpiter y Saturno, en qué casa de mi carta, y eso qué me está propiciando y qué me está diciendo que aprenda, que haga, esa energía que está disponible ahí para tomarla, ¿ya? Y bueno, estamos hablando de las técnicas predictivas en ese caso. Entonces, ¿cómo comprendemos esta carta natal? Hay que ver también que depende a quién le hagamos la carta. Si es un niño, por ejemplo, de 7 años, de 8 años, de 10 años, nosotros interpretamos esa carta natal para los padres, ¿ya? Para un niño es muy importante la luna, ¿ya? Para ver su mundo emocional. También es importante Mercurio para ver cómo ese niño aprende y qué dificultades podría tener en el aprendizaje. Sin embargo, en un adolescente que va de los 14 hasta como los 20 años por ahí, también nos interesa saber cuáles van a ser sus crisis que va a tener, en qué ámbito va a tener sus crisis, para poder entender a ese adolescente, ¿cierto? Y poder guiarlo. En un adulto, bueno, todo es importante, pero cuando uno se entrevista con el consultante, hay que ver cuál es el tema, el motivo de consulta que tiene en ese minuto. Quizás puede ser profesional, quizás puede ser afectivo de pareja, quizás puede ser de salud, quizás puede ser un tema existencial de la persona. Y fíjense que también en la tercera edad, también la carta natal tiene algo que contar, porque ya nosotros hemos vivido mucho tiempo, entonces también hay temas que se pueden abordar en una carta natal de una persona de la tercera edad, ¿ya? Entonces este análisis siempre nos va a ayudar a comprender cómo son los niños, los adolescentes, los adultos, las personas de la tercera edad, por qué momento de su vida están transitando, y ahí podemos ir apoyándolos o podemos derivar a las personas a veces a otros terapeutas dependiendo de lo que vayamos encontrando. En un adolescente sería importante Urano, Neptuno y Plutón, ya los planetas más pesados. Ok. Bueno, entonces estamos acá. Aquí estábamos. Esta rueda que ustedes ven acá es el zodiaco, ¿ya? Aquí en este anillo externo, como ustedes pueden ver, están los iconos de los signos del zodiaco. Aries, Escorpio, Acuario, Leo. Aquí están los grados, 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados. Cada cúspide, cada signo tiene 30 grados. Entre los 12 se forman 360 grados que hacen círculo.
Cada una de estas porciones de pizza, ¿cierto? Son las casas. Casa uno, casa 2, 3, 4, 5. Y aquí hay planetas y también hay aspectos, ¿ya? Entonces, em, el ascendente es un punto súper importante, como le estaba hablando recién, representa nuestra personalidad externa, el cuerpo físico, el cuerpo físico. Y siempre va a caer en alguno de estos dos signos, en este caso cae en Aries. Entonces podríamos decir a esta persona que si tiene un ascendente Aries, esta persona sería un líder, sería una persona individualista, con mucha energía, dinámica, con una gran necesidad de sobreponerse a las situaciones, sería un poco impaciente, un poco impulsivo, con mucha energía, esa persona. Eso hablaría, ¿ya? Y así, Tauro, Géminis, uno va viendo. Entonces el ascendente es la casa uno ascendente. Aquí podrían haber planetas o no. Si no hay, se interpreta el signo nada más. Si hay planeta, aparte de interpretar el signo, interpretamos el planeta que esté aquí. ¿Qué es lo que me otorga mi personalidad? Ya que me aporta ese planeta que está acá, a este signo de Aries. ¿Ya? Otro punto importante en la carta natal es el medio cielo. El medio cielo es la casa 10. Ya, este es el medio cielo. Representa la profesión, el trabajo, el estatus, lo social, cómo yo me proyecto hacia los demás a nivel laboral, ¿ya? A nivel externo, a nivel social, cómo me comporto yo. Yo tengo ya acá una manera de ser, pero acá, dependiendo del signo que esté, yo me voy a proyectar, por ejemplo, este es Capricornio. Entonces significa que yo voy a proyectarme en lo social, en mi trabajo. Voy a ser súper responsable. Hay un micrófono abierto. Claudio, cierra su micrófono. Estaba diciendo que como está en Capricornio, la persona puede ser seria, puede ser súper estructurada, ambiciosa, responsable, quizás un poco demasiado seria frente a su trabajo, ¿ya? Luego, otro punto importante en la carta natal es el fondo del cielo que está acá abajo. El fondo del cielo en la casa 4 representa el hogar, la familia, representa tus raíces, de dónde tú naciste, cómo era el entorno donde naciste, ¿ya? Cómo era la dinámica de tu familia, tus ancestros, está en la casa número 4, ¿ya? Y otro aspecto importante en esta carta natal es el descendente o casa 7. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, cómo me relaciono con los demás, especialmente con la pareja o socios, si es que tuviera algún negocio, o con los jefes, ¿cierto? Con las personas de autoridad. Esa es la casa 7, ¿ya? Entonces, el ascendente es cómo te muestras al mundo y tu primera impresión ante los demás. La casa 4 habla de tus raíces, tu hogar y tu vida familiar. La casa 7 tus relaciones y cómo te vinculas con los demás. El medio cielo, casa 10 tu vocación, tu carrera y el camino hacia tu realización profesional. Pueden haber planetas, hay que ver qué es lo que aporta ese planeta ahí en esa casa. ¿Ya? Ok. Entonces, analizar tu signo zodiacal. El sol, ¿dónde está? Signo, elemento, modalidad, características. Las características psicológicas de ese signo, ¿ya? Y luego vemos los desafíos. Cuando hablamos de desafíos, estamos hablando de aspectos un tanto negativos o que te dificultan. Entonces, por eso se habla de desafíos. Se habla de desafíos porque la idea es que tú cambies esa parte oscura, negativa de tu signo y la transformes en algo luminoso, en algo
o que le saques partido a tu signo, porque todos los signos tienen una parte luminosa y una parte oscura. La parte oscura te echa a perder todo, siempre. La idea es que tú seas consciente, las conozcas, las trabajes y no las tengas. Por ejemplo, un Aries podría ser demasiado impaciente, demasiado impulsivo y echarlo a perderlo todo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál sería el desafío? Que tú aprendas la virtud de la paciencia, que tú aprendas a entender de que cada quien tiene su ritmo, que no todos pueden ir a tu mismo ritmo. Tienes que manejar también el tema de la impulsividad, ¿ya? Por eso se llama desafío, ¿ya? Eh, ok. Entonces las características son las características psicológicas y los desafíos serían lo que tienes que arreglar, lo que tienes que mejorar. Si tú mejoras eso, va a ser un tremendo aporte a tu carácter. Ya no vas a tener problemas con los demás ni contigo mismo. Aquí no hay ningún signo bueno ni malo, todos tenemos aspectos luminosos y aspectos que hay que trabajar. Y luego vemos los aspectos, ¿ya? Perdón, la casa, ¿dónde está mi? La casa donde cae en este caso el sol. Si cae en la casa 2, por ejemplo, para mí va a ser importante lo material, ya los recursos físicos, los recursos personales, ya si cae en la casa 3, seguramente yo voy a estar interesado en la comunicación, ¿cierto? Y así. Y los aspectos que serían los contactos que hace el Sol con los demás planetas. Hace conjunciones, hace cuadraturas, hace oposiciones, hace trinos. Y ahí tendríamos ya una característica completa del Sol, cómo trabaja en la persona, ¿ya? El Sol, el signo en que está, el elemento, fuego, agua, aire, tierra, la modalidad cardinal, ¿cierto? Fijo, mutable, las características del signo, los desafíos, lo que tiene que trabajar, la casa donde está actuando ese planeta, el Sol, y los aspectos que recibe, si son buenos o si son tensos. Bien, luego tendríamos que analizar el signo ascendente. También, ¿en qué signo está el ascendente? ¿Cuál es el elemento? Porque al final igual contamos de los 10 planetas, contamos en qué elementos está. Entonces puede ser de que mi carta tenga una tendencia marcada sobre elementos de fuego, o elementos de agua, o elementos de aire, o elementos de tierra. Hago un conteo de esos planetas, en qué signos se encuentran, y otras características más para complementar todo esto que vamos a analizar. El elemento en que está el signo ascendente, las características, los desafíos que tiene que tener y los aspectos que recibe el ascendente de los distintos planetas si es que los tiene. Luego analizamos la luna, en qué signo está, las características, los desafíos, las casas, los aspectos que tiene la luna. Todos estos aspectos ustedes lo tienen en las PPT que yo les pasé en el primer módulo, ¿ya? En el primer módulo vimos los signos, los planetas, los aspectos, todo está ahí, así que ustedes se remiten a sus apuntes, que ya deben tenerlos impresos y anillados, para que vayan leyendo cada una de sus características de su carta natal y van armando ahí un relato, una especie de informe, ¿ya? Esto puede ser escrito o puede ser un informe audio, ¿ya? Un informe audio. Ok, esos son como los tres aspectos más importantes, Sol, ascendente, luna. Luego vamos a analizar los planetas personales, que sería Mercurio, que es la forma de comunicar. ¿Cuál es mi forma de comunicar? Yo ya tengo una personalidad de fondo, ¿ya?
Yo ya tengo a nivel emocional cómo funciono, a nivel de mi personalidad, cómo me proyecto. Entonces, Mercurio está hablando yo cómo hablo, cómo me comunico, cómo pienso, ya cómo es la estructura de mi mente. También va a estar en uno de los 12 signos. Entonces, el Mercurio es importante en qué signo está, en qué casa está y cuáles son los aspectos que recibe. Venus representa el afecto, ¿ya? Mis necesidades afectivas, los valores que le doy a las cosas, ¿ya? El amor, la creatividad, también cómo me relaciono con el dinero, eso es Venus, ¿ya? Marte nos habla de la autoafirmación, de la energía que yo tengo, ¿ya? Eh, cómo me defiendo, cómo, cómo voy hacia la vida, logrando mis objetivos. Júpiter es un planeta expansivo que nos habla de la educación superior, de la filosofía, de cómo mi mente se expande, del optimismo que yo pueda tener. Y Saturno, nuestra estructura, ¿ya? Nuestra parte más disciplinada, nuestra parte más responsable, etcétera. Siempre hay que ver los signos, casas y aspectos. Y al final analizamos los planetas más pesados, que son Urano, Neptuno y Plutón, en qué casa están. Solamente nos fijamos en las casas, ya porque estos planetas se mueven tremendamente lentos, ya, y solo van a tener una significación personal si es que están en el ascendente o están en el medio cielo o en algún signo importante de acá que esté. Finalmente todo se integra, la personalidad, la proyección de la persona, la parte emocional, la parte mental, comunicacional, la parte afectiva, la autoafirmación y el análisis de los planetas sociales y transgeneracionales. Bueno, después podemos buscar algunos elementos, por ejemplo, el predominio de planetas en los hemisferios. Hay dos hemisferios, el hemisferio superior, el hemisferio inferior, ¿ya? Eh, los elementos, ¿ya? Por ejemplo, aquí, eh, son como otros elementos que se estudian al final. Por ejemplo, yo puedo trazar aquí una línea horizontal por la mitad y tengo un hemisferio superior y un hemisferio inferior. Puede ser de que los planetas, mis planetas de mi carta natal se agrupen todos acá abajo, gran parte de ellos abajo o gran parte de ellos arriba, o que estén mitad acá arriba, mitad abajo, ¿ya? Entonces, esta carta se puede dividir en dos ejes principalmente, el eje horizontal, ¿ya? El hemisferio superior. Si hay una concentración de planetas ahí, sugiere que la vida de la persona está enfocada a un mundo exterior. Es como la vida pública importante para esa persona. Las relaciones con los demás y la carrera profesional son importantes para esa persona. La persona es probable que desee ser extrovertida, se preocupe de su imagen social y actúe de cara al público. Una persona bien pública es cuando la mayoría de los planetas se encuentran acá. De los 10, que hayan 6 o 7 acá. ¿Ya? Si los planetas, el predominio de los planetas está acá abajo, en el hemisferio inferior, aquí, un predominio de planetas aquí indica un enfoque en el mundo interior. Arriba es el mundo exterior, abajo es el mundo exterior, la vida privada, la familia, los asuntos personales, los fundamentos subjetivos de la vida. Estas personas suelen ser introvertidas, buscan la realización personal a través de experiencias internas y valoran su espacio íntimo. Aquí son introvertidos, acá extrovertidos. Entonces, estos son otros datitos extra, ¿cierto? Como complementarios a la carta natal. Luego,
este circulito lo podemos trazar un eje vertical, de arriba a abajo, un eje vertical. Entonces dividimos este círculo en un hemisferio oriental, ya, y un hemisferio occidental acá, tomando acá. ¿Y dónde dejaste la Si hay botella? un predominio acá, es porque esto va a ser más importante, y si hay un predominio acá, esto va a ser importante. El hemisferio oriental es la casa 10, la casa 11, la casa 12, la casa 1, 2 y 3. Todo esto es el hemisferio oriental de tu carta natal. Aquí hay un énfasis que sugiere una personalidad con un fuerte sentido de independencia, Profesor, disculpe una de auto, consulta. ¿sí? ¿Dónde empieza la primera casa? ¿Desde El el cáncer? ascendente, del ¿Desde el cáncer? ascendente, no, del ascendente. Aquí está, Ah, del ascendente de la persona que estás de haciendo la cualquier carta carta, natal. de cualquier carta. El Y ahí ascendente marca la casa uno. ah, ya, ya, ya. Yo pensaba que empezaba desde a cáncer. Ya listo, gracias. No, 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 no. El ascendente siempre va a estar en una carta natal aquí y puede ser cualquiera de los 12 signos y es también la casa uno. Ya. Entonces yo estaba diciendo de que si hay un predominio de planetas, de número de planetas, en este hemisferio oriental, ¿ya? La persona va a ser más independiente, va a ser autodeterminada, la persona va a sentir que tiene el control sobre su destino y sus acciones son impulsadas por su propia voluntad. O sea, por iniciativa propia la persona sale adelante cuando hay una mayoría de planetas que están de este lado. Cuando la mayoría de los planetas están a este otro lado, acá de la casa 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ya aquí, ¿cierto? Este es el hemisferio occidental. Si está la concentración de planetas aquí, indica que la vida de la persona está fuertemente influenciada por las relaciones y el entorno. Aquí sus acciones y decisiones a menudo dependen de la interacción con los demás y la realización se encuentra a través de la colaboración, socios o la pareja. O sea, aquí nosotros dependemos de los demás y acá nosotros mismos nos formamos nuestro destino. ¿Ya? Aquí arriba somos más extrovertidos y acá abajo somos más introvertidos. Ya, estos son elementos complementarios que también le dan un toque extra a todo lo demás que vamos a analizar. Bueno, y acá ya tenemos este gráfico que yo se los he enviado a todos ustedes ya. Aquí tenemos un ascendente, ¿cierto? Pareciera que está en Sagitario porque aquí está el signo de Sagitario, pero en realidad el ascendente está en el grado 29 de Escorpio, o sea, casi saliendo de Escorpio. Pero para que ustedes vean que en el grado 29 de 30 que hay, aún así esa persona va a presentar características de Escorpio, en este caso. ¿Ya? Bueno, entonces la carta natal, Ya lo tienes que apagar. que Eso ya tienes que apagar. Apaga eso. no olviden de mantener sus micrófonos cerrados. Claudio, cierra su micrófono. Ya, ok. Entonces, acá tenemos oye, ¿por qué dura tanto? A ver, ok. Entonces,
Aquí está toda la información. Estos son los planetas, ¿cierto? Estos son los aspectos, estos aspectos, pero que están acá también visualizados. Y estas son las casas. Casa uno, casa 2, casa 3. Aquí está toda la posición de todos los planetas, en todos los signos y en todas las casas. Además, elementos complementarios como los nodos norte, la luna negra, Quirón y la parte de la fortuna. Y acá abajo las casas. La casa uno, el ascendente, comienza en el grado 29 de Escorpio. La casa 2 comienza en el grado 29 de Sagitario. La casa 3 comienza en la cúspide de Acuario a 0 grados y 11 minutos. Y así las 12 casas están en cada. Em, Acá están los elementos. Aquí podemos encontrar el conteo de elementos, pero en realidad esto no lo usen porque este sistema considera todo, considera los 10 planetas y considera la parte de la fortuna, Quirón, la luna negra, los nodos. Entonces, en realidad hay que considerar solamente los 10 planetas, ¿ya? Y el ascendente en general. Entonces acá tenemos los contactos planetarios del Sol con todos los planetas. Uno puede trasvasijar toda esta información, la puede trasvasijar a una hoja acá y escribir Sol, cuadratura Luna, Sol, trino Urano, Sol, opuesto Venus y Sol, trino Plutón. Entonces aquí tenemos toda la información y con esto nosotros vamos armando nuestra carta natal, la vamos relatando, la vamos informando, ¿ya? Así tenemos todo ordenadito, todo a la vista. Esto lo hace el software, el programa, así que lo tienes rápidamente, lo obtienes rápidamente. Y luego la luna, cuadratura Mercurio, cuadratura Mercurio y Marte, la luna en conjunción con Júpiter, la luna en trino con Saturno y la luna cuadratura Neptuno, y así todos los planetas. Cuando no hay aspectos se pone una raya, ¿ya? Bueno, entonces los signos o cúspides están acá afuera, los planetas están en el anillo del centro, acá, y están mis planetas, y los aspectos están acá adentro, los contactos planetarios que hacen uno con el otro. Estos iconos, acuérdense que tienen que sabérselo. Este es Neptuno, este es el nodo sur, este es Urano, Plutón, Júpiter, la parte de la fortuna, la luna, aquí está Mercurio, acá está Marte, la luna negra, el Sol, Venus, Saturno, nodo norte y Quirón. ¿Ya? Los rojitos son aspectos tensos, cuadraturas y oposiciones. Los azules son trinos y sextiles, que son armoniosos y buenos. Cuando aparece un cuadrado acá es porque ese contacto es exacto, exacto. Por ejemplo, aquí tenemos un trino de la Luna con Saturno y significa que están a 120 grados de distancia, ¿ya? Los aspectos también tienen un orbe, ¿ya? Que puede ser más o menos 5 grados, ¿ya? De la exactitud que debe tener un aspecto. Las conjunciones son negras, ¿ya? Ese es el icono. Y no vamos a considerar los semisectiles, ¿ya? Ni tampoco la semicuadratura, ni tampoco los quincuncios o quintiles, ¿ya? No lo vamos a ocupar, así que eso no lo leemos. También estas rayas indican paralelo, tampoco lo vamos a ocupar, sino que lo más importante, los aspectos son cuadraturas, oposiciones, conjunciones, trinos y sextiles, que son los que más se evidencian, los que más se muestran y tienen efecto en nuestra personalidad. Luego tenemos las casas, casa uno, casa 2. El numerito te va diciendo la casa y esto te va dando el límite de la casa. Casa 4. Este es el límite de la casa, ¿ya?
Hay cúspides que abarcan dos signos a veces, o un signo y medio, a veces uno, ¿ya? Por ejemplo, esta casa 4 comienza eh, en el grado 2 de Piscis, aquí comienza la casa 4, pero termina en Aries, ¿ya? En Aries, la casa 5 a 5 de Aries, 5 grados de Aries acá. Bueno, y este es el aspectario, todo esto es al automático, los planetas y sus posiciones acá arriba, los planetas en los signos y casas, sus posiciones. Y este es el resumen de los aspectos que tengo que escribirlo yo, que es basijarlo de ella acá. O si no, lo hago así mirándolos nada más. Pero siempre es bueno tener todo escrito, todo ahí anotadito, cosa que no tenga que andar buscando ni distrayéndome cuando me siente a interpretar, ¿cierto?, esta carta natal. Una vez que uno tiene lista la carta, como astrólogo, ¿cierto?, como coach astrológico, tú después citas una entrevista a tu consultante, puede ser una entrevista presencial o puede ser una entrevista online, en donde tú le vas a contar todos los detalles y vas a estar disponible para todas las preguntas que te haga la persona respecto a su carta natal, ¿ya? Los informes tú los puedes entregar escritos, los tipeas si quieres, o si no, haces un informe audio. Es más rápido el informe audio en realidad y se lo entregas a la persona, junto con la entrevista donde tú vas a contarle más o menos su historia y la persona va a preguntar intereses que tenga y la idea es que la entrevista dure una hora, no más de una hora, ¿ya? Eso sería como un trabajo ideal de astrología, de tu carta natal. Un trabajo de esto bien hecho ya te puede costar fácil $50, ¿ya? Fácil este trabajo de interpretación. Ahora, si el cliente quiere con predicciones, con tránsitos, con progresiones, con revolución solar, y ahí te podría llegar a costar $100 este informe. Ok. Profesor, Bueno, también una consulta, disculpe. En el anterior gráfico que tiene, decía AC y DC. Eso no entiendo. Acá, AC, aquí no, no, AC es no, en las casas dice es, acá, no, en donde está escrito debajo de planetas posición abajo, dice casas AC y después dice DC. DC allá. 29 grados de AC, Tauro sí, AC significa ascendente, y DC. ascendente, y el descendente, casa 7. ¿Y eso qué significa descendente? Que es menos carácter de Tauro No, es. no, 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 no. El descendente o casa 7 es una casa de las 12 que hay que representa cómo tú te relacionas con los demás. Eso, ¿ya? El DC Cada solamente casa, le pertenece, solamente el DC le pertenece al signo Tauro, más no al 8 ni al 9 los que siguen abajo, no. exacto, no. El descendente o casa 7 comienza en este ejemplo 29 de Tauro, ya, y el 8 ya empieza en Géminis. O sea, Claro. todo lo que está acá es tu casa Tauro, digamos, ¿ya? Sí, las casas representan lo práctico, lo tangible, lo cotidiano de la vida. ¿Y qué es más cotidiano de la vida? ¿Cómo me relaciono con el otro? ¿Ya? Eso es algo cotidiano. Casa 2, las platas. ¿Cómo yo me manejo en el dinero, en la finanza? ¿Qué para mí es importante y tiene valor? La casa 3, ¿cómo me comunico? La casa 4, ¿cómo yo me relaciono con mi familia? ¿Cuál es el concepto que tengo de familia? ¿Cómo llevo mi familia? Medio cielo, casa 10, cómo es mi parte del trabajo, lo profesional, cómo yo me abro paso por la vida, cómo me muestro, cuál es como mi tónica de mi trabajo que tengo, y así, ¿ya? Bueno, además de esto, de estas cositas,
del hemisferio superior, el hemisferio inferior, el hemisferio oriental, occidental, que se basa en el conteo de planetas, ¿ya? También puedo contar los elementos, si hay un predominio del elemento fuego en mi carta natal, o un predominio de agua, o una falta, por ejemplo, de aire. Eh, Todo eso va teniendo significados también que van a aportar a todo lo macro, ¿ya? También es importante, a veces las personas te pueden preguntar por la salud, ¿ya? Entonces, cada signo también rige una parte del cuerpo. Por ejemplo, una persona Aries va a tener una predisposición a tener problemas en la cabeza, en el rostro, en el cerebro, en los ojos. Puede tener jaquecas, migrañas, ¿ya? O lesiones en el rostro. Si tiene un accidente, se va a golpear la cabeza, ¿ya? Si un Piscis tiene un accidente, se va a malograr los pies. Si un Géminis tiene un accidente, se va a malograr el sistema nervioso, los brazos, las manos, los pulmones, el hombro y así. Acá tienen ustedes una tabla en donde aparecen todos los signos del zodiaco y la parte del cuerpo que rige. Eso significa que cuál es la predisposición, la posibilidad de poder enfermarse de esa parte del cuerpo y no de otra, ¿ya? Y así. Y también los bloqueos y conflictos que podría tener esa persona. Por ejemplo, un Aries, los conflictos que podría tener son que la persona sea muy impulsiva, muy impaciente. Puede ser que a esa persona le guste iniciar muchos proyectos, pero no los termina todos, ¿ya? Puede tener dificultades para mantener la constancia, ¿ya? Y puede que maneje sus obstáculos de una forma muy agresiva, quizás. También podría tener un miedo al fracaso o a la inacción que podría generarle estrés, ¿ya? El Aries va a tener un miedo al fracaso. El Cáncer va a tener miedo a todo, y así, ¿ya? Entonces también estas cositas te pueden dar como un extra al análisis en general. También es importante los cristales, fíjense que cada signo del zodiaco también tiene su piedra especial. Por ejemplo, Sagitario, su piedra que tiene es lapislázuli, el topacio, la turquesa, la amatista, cualquiera de esas. Entonces, cuando uno ve que el consultante tiene un, una debilidad, por ejemplo, por un aspecto, ¿cierto? Podemos fortalecer sugiriéndole una piedra X. Ya. Cristal y sus signos del zodiaco, entonces. Profesor, ¿y ese cristal se coloca en la frente o lo lleva consigo en su monedero? Lo lleven consigo como como un collar, como aro, como anillo, como una pulsera, como un dije, en tu monedero o en alguna parte de tu ropa que no sea tan público. O sea, hay distintas maneras de cómo llevar esta piedrita para que te fortalezca. Obviamente tienes que intencionarla también. Tienes que intencionar tu piedra y para que trabaje para ti. En el fondo, estas piedritas te fortalecen, te equilibran, ¿ya? Te dan como una energía extra que tú necesitas para poder interactuar con el mundo exterior. Eh, en cuanto al tema de las flores de Bach, en cuanto a las flores de Bach o a las terapias florales en general, bueno, como la terapia floral es más antigua,
Se han hecho muchos estudios respecto a las flores de Bach con diferentes terapias o enfoques. Bueno, Bach hizo un estudio, ya una comparación entre 12 flores y los 12 signos del zodiaco. Y él le llamó los 12 curadores, ¿ya? Entonces, eh, acá tenemos una tabla en donde a cada signo del zodiaco le corresponde una flor de este sistema. Por ejemplo, Sagitario le corresponde a Grimony, ¿ya? Capricornio, Mimulus, Virgo, Centaure, Piscis, Rose, ¿ya? Géminis, Cerato y así. Eh, entonces, también cuando una persona, sobre todo los niños, ¿ah? Que a veces van como madurando, desarrollándose, creciendo. Por ejemplo, un Capricornio, un niñito Capricornio podría tener eh, Eh, entonces, nosotros sabemos que por ese signo quizás ese niño tenga miedos, muchos miedos, ¿ya? Quizás sea tímido, tímido o miedos. Entonces le podemos dar una receta de que tome Mimulus, esta flor Mimulus, y Mimulus le va a entregar, ¿cierto? La energía, porque las flores de Bach son energías que están ahí dentro de esas botellas que uno se toma. Y esa flor de Bach Mímulo le va a ayudar a que la persona genere valentía, coraje, ¿cierto? Y salga adelante y fortalezca esa parte. Por ejemplo, el Aries le corresponde Impatiens. Esta es una flor, ¿cierto? Que otorga paciencia, que mueve, desarrolla, fabrica la paciencia, porque los Aries podrían ser muy impacientes, muy impulsivos, podrían tener problemas en el colegio, por ejemplo. Entonces la toma de empathias le va a ayudar a ir desarrollando esa parte para que se equilibre su signo, ¿ya? Eh, entonces todos estos detallitos son bienvenidos para los consultantes, ¿ya? Bienvenidos para los consultantes. Esto es bien interesante, fíjense, porque según Bach, en astrología existen 12 tipos básicos de personalidad, el temperamento, o sea, la lección que se ha venido a aprender en este mundo. Obedecen a una cualidad determinada del alma, se considera el signo solar, la parte consciente mental, y la luna como en su aspecto emocional inconsciente. Ambos tienen una gran influencia, también el ascendente. Entonces Bach destacó estas 12 flores a las que llamó los 12 curadores que hacen referencia a 12 tipos de personalidades. Según Bach, nosotros venimos a este mundo a aprender. Cada curador, o sea, cada una de estas flores, constituyen una emoción básica que define cuál es la lección a aprender y cuáles son los obstáculos que hay que superar. El estado evolutivo está formado por las circunstancias que cada persona tiene que experimentar para comprender y asimilar la lección. Cada individuo pertenece a un grupo o tipo determinado y tiene esencialmente el mismo tipo de personalidad, carácter, temperamento que los demás de dicho grupo. Los miembros de cada grupo se reconocen claramente por sus comportamientos, estados de ánimo o actitudes. Conocer tu flor tipo te ayudará a verte con más objetividad, podrás reconocer algunos de tus virtudes y defectos característicos y gracias a ellos potenciar los aspectos deseables y empezar a modificar los aspectos de tu conducta, hábitos que están perjudicándote. Cada flor tipo se refiere al defecto, obstáculo o bloqueo que hay que remontar
y reemplazar por la virtud correspondiente. O sea, nosotros podemos tener un defecto, un obstáculo, que es la parte, digamos, negativa de nuestro signo, y esta flor va a equilibrar, ¿cierto? Nos va a dar lo que nos falta para completar el puzzle, ¿cierto? Del signo que tenemos y poder desarrollar las virtudes de ese signo que me tocó, ¿ya? O sea que en el fondo, fíjense, esto de nacer en un momento X es bien importante porque uno queda marcado con estas energías, con estos programas, estos archivos, estas improntas, y de alguna manera es como nuestro destino, es el material que nosotros traemos para experienciar en esta vida. Y todos nosotros somos distintos, cada uno tiene algo que entregar a este mundo, algo que aprender, algo que aportar. Y eso nos muestra la astrología, nos muestra las cartas natales. Bueno, también otros complementos, información complementaria a lo general, son los nodos lunares, el nodo norte, que es este, ¿ya? Y el nodo sur, que es este otro. El nodo sur representa de dónde venimos, nuestras vidas pasadas, lo que ya desarrollamos, lo que ya aprendimos. Pero también nos puede mostrar un poco nuestra infancia hoy, ¿ya? Y esta es la luna, o sea, el nodo norte de la luna. ¿Qué es lo que nosotros venimos a aprender acá? ¿Ya? El nodo norte representa el crecimiento, es cierto, las experiencias tempranas, la evolución, las lecciones que el alma debe aprender a integrar activamente acá en tu vida, ¿ya? Mientras que el sur son los talentos, los dones de comportamiento, nuestra zona de confort, heredada de las vidas pasadas o experiencias tempranas. Entonces, estos nodos norte pueden estar en alguno de los 12 signos, puede estar en alguna de las casas, y el nodo sur también puede estar en alguno de los 12 signos y en alguna de las 12 casas. Por ejemplo, acá tenemos el nodo norte, ¿ya? Eh, en, por ejemplo, en Géminis, nodo norte en Géminis. Aquí lo que esta persona viene a desarrollar es la curiosidad y la comunicación. El objetivo es aprender a escuchar, hacer preguntas y ver la realidad de esas múltiples perspectivas, superando la tendencia a creer que se posee la única verdad absoluta o dogmática, inercia de Sagitario. Y también puede estar en alguna de las casas, ¿ya? Ok. Bueno, otro elemento importante también es Quirón, ¿ya? Este es el símbolo de Quirón. Símbolo de Quirón. Este planeta tiene un arquetipo que se llama el sanador herido, que representa nuestras heridas emocionales profundas, así como nuestro potencial para sanarlas, ¿ya? Para sanar a otro a través de la sabiduría obtenida de nuestra propia experiencia. A través de nuestra propia experiencia podemos ayudar a otros. La posición de Quirón puede estar en cualquiera de los 12 signos y en cualquiera de las 12 casas. Revela la naturaleza de esa herida y cómo intentamos sanar. Por ejemplo, si tuviera Quirón en cáncer, la herida es sobre la familia, porque cáncer representa la familia y el hogar, la nutrición emocional, la seguridad que tú tienes. Y puede haber problemas con los padres o una sensación de desarraigo. Y la sanación, ¿cierto?, consiste en construir una base emocional segura
y aprender a nutrirse a sí mismo y a otros. Este Quirón también podría estar en una casa. Si te cae en la casa 3 de tu carta natal, significa que la herida va a afectar la comunicación, el aprendizaje, la inteligencia. La persona puede dudar de sus capacidades para expresarse, tartamudear o sentir que sus ideas no son válidas. Y la sanación entonces se encuentra al encontrar su propia voz, comunicar su experiencia y ayudar a otros a compartir sus historias y aprender. Esta es la parte de la fortuna, este es el icono de la parte de la fortuna. La parte de la fortuna es un punto matemático en la carta natal que indica dónde se encuentra la mayor fuente de suerte, de felicidad, de éxito material y realización personal de un individuo. El signo en el que cae describe el estilo en que esa fortuna se manifiesta y accede a ella. Por ejemplo, si la persona tuviera la parte de la fortuna en Tauro, significa que la abundancia y la suerte provienen de la estabilidad, de la perseverancia que tenga esa persona, de las inversiones lógicas y la conexión con el mundo material. La prosperidad se cultiva a través del trabajo constante, la valoración de los recursos propios y el desarrollo de la autoestima y la seguridad. Una persona que tenga la parte de la fortuna en Leo significa que la abundancia se logra a través de la creatividad, de la autoexpresión, del liderazgo y la generosidad. La fortuna aparece al brillar con luz propia, asumir riesgos creativos y ser el centro de atención de manera auténtica y artística. Esta parte de la fortuna también podría estar en alguna casa. En la casa indica el área de la vida donde una persona puede encontrar mayor facilidad, abundancia, felicidad y éxito material. Supongamos que sea la casa 5 donde está la parte de la fortuna. Significa que la suerte y la realización se logran a través de la creatividad de esa persona, de su autoexpresión, de los romances, de los hijos, de los hobbies, del tiempo libre. La fortuna aparece el asumir riesgos creativos, disfrutar de los hobbies, los juegos y permitirse expresar el yo auténtico y espontáneo. Este es el símbolo, el icono de la luna negra o Lilith. Entonces esta luna negra también es un punto matemático en la órbita lunar que representa el apogeo lunar, es decir, el punto. Esta luna negra es un asteroide también, ¿cierto? Que nos habla
de la energía no domesticada, de nuestra parte oscura, de nuestra rebeldía, de nuestros deseos reprimidos, de la sombra, de la sexualidad instintiva y el poder personal que se niega a someterse a las convenciones sociales, como nuestra parte primitiva, oscura, ¿cierto? Que todos nosotros tenemos. Entonces el signo donde se encuentra esta luna negra o Lilí muestra la forma en que se expresa esa energía de rebeldía, de deseo y de sombra. Por ejemplo, si alguien tuviera la luna negra en Cáncer, la sombra se manifiesta en el ámbito emocional y familiar. Podrían haber dificultades con la figura materna, deseo de nutrir o ser nutrido de formas no convencionales, sensación de desarraigo emocional. ¿Ya? Esta luna negra también podría estar en alguna de estas casas. Supongamos que está en la casa 10, que representa el medio cielo o la carrera. La carrera, la reputación y el estatus público, eso es la casa 10, el medio cielo. Entonces la persona podría ser vista como una marginada en su profesión o tener ambiciones que la sociedad no acepta fácilmente. ¿Ya? Si tuvieran en la casa 11 de los amigos, grupos y objetivos, podría haber alguna dificultad para encajar en los grupos o amigos que sacan a relucir el lado más salvaje o reprimido del individuo. Y así. Bueno, las cartas natales, como ustedes se pueden dar cuenta, han evolucionado mucho en los últimos 30 años, diría yo. Antes las cartas natales tenían otra significación, ya más adivinatoria, a veces fatalistas, mm, no habían puntos medios. Y hay varios astrólogos modernos, como Stephen Arroyo, por ejemplo, como Lali Green también, y otros más contemporáneos, que han dado vuelta a todo eso y han hecho un trabajo más bien, un entendimiento, una interpretación más bien psicológica de esta nomenclatura de los planetas natales. ¿Ya? Aquí se ha hecho un trabajo, ¿cierto?, en el ámbito energético. Por ejemplo, Stephen Arroyo, donde yo me inspiré en este curso, ¿ya? Stephen Arroyo es un astrólogo americano, pionero en la astrología moderna, psicológica y energética. Ha escrito numerosos libros, ¿ya? Y sus principales contribuciones han sido la astrología psicológica. Arroyo reformuló los conceptos astrológicos, rechazando el fatalismo tradicional y enfocándose en términos psicológicos y energéticos. Utiliza la carta natal como una herramienta de autoconocimiento. Ese es el objetivo de la carta natal, un autoconocimiento y desarrollo personal y espiritual. O sea, una carta natal a nosotros nos debe aportar eso, ¿ya? Autoconocernos para poder trabajar lo que haya que trabajar, para poder desarrollarnos al máximo, no solamente en la parte personal, sino que en la parte espiritual. Ese sería el objetivo último de una carta natal. También él tiene un enfoque energético de los cuatro elementos, ¿ya? Ha escrito libros incluso sobre esto, sus obras destacan por el uso de la teoría de los cuatro elementos, como ustedes ya conocen, fuego, tierra, agua, aire, como base para comprender los diferentes tipos de energías y temperamentos humanos y cómo estos interactúan en las relaciones y los ciclos de vida. Ha escrito varios libros bien interesantes: Astrología y Psicología de los Cuatro Elementos, Manual de Interpretación de la Carta Natal, Astrología, Karma y Transformación, Relaciones y Ciclos de la Vida. Bien, entonces yo creo que ya queda mucho más claro lo que significa realmente una carta natal.
Las cartas natales ahora no se usan para ver cuándo te vas a morir, si te vas a sacar el loto, si vas a tener un accidente, cuántos hijos vas a tener, qué género van a tener. O sea, eso en realidad no te aporta mucho. Pero sí, a nivel del autoconocimiento es diamante, ya es oro puro. Bien, como ustedes pueden darse cuenta, hay que estudiar, dedicarle tiempo a todo esto para poder ir dominando todo esto. Con el tiempo uno va dominando toda la información, te la vas aprendiendo, la vas estudiando. En la medida que vayas haciendo carta también vas a ir adquiriendo cierta experiencia en la interpretación. Y es todo un trabajo que toma su tiempo, disciplina, trabajo. Si a uno le gusta, digamos, esta línea, ¿ya? Y con el tiempo uno puede llegar a ser un excelente coach astrológico en la interpretación de cartas que aporten a las personas y que realmente las ayuden a autoentenderse. Hoy día hay mucha gente que no sabe en realidad lo que quiere, ya hay mucha gente con dudas existenciales. Hoy día hay un tremendo individualismo, hay demasiada información en las redes. Se trata de normalizar cuestiones que no tienen por qué normalizarse, entonces hay como un caos, como mucha información, muchos temas, entonces uno como que a veces podría perder el centro de quién soy yo, qué es lo que quiero, para dónde voy, qué es lo establecido, entonces hay harto tema, por eso la gente a veces cae en las drogas y hace muchas cosas que después se arrepiente, por esos vacíos que hay. ¿Ya? Hay muchos vacíos, ¿ya? Las religiones tampoco dan todo lo que tengan que dar, entonces, eh, además nosotros los seres humanos tenemos crisis cada tanto, ¿no? ¿Ya? La primera crisis a los 28 años, 30 años, después tenemos otra crisis a los 40, tenemos otra crisis a los 60. Crisis en el sentido de que uno tiene que ir madurando, de que uno tiene que ir cambiando la piel, ¿ya? Eh, y cada tanto va cambiando nuestra mente, ¿ya? Va cambiando nuestras emociones, nuestros intereses. eh, entonces, todos nosotros vamos creciendo, a veces tenemos crisis, a veces perdimos el sentido. Entonces, una carta natal bien interpretada, sí, en su momento te va a ¿Cuántas dar hijitos? Más antes que regálame. las herramientas y las luces para poder aterrizar. Ya, Bueno, gracias. Gracias. Ya, ya. Vamos. Rosa, cierra su micrófono. Ok. em, a ver, hay uno escrito acá. Una consulta dice, ¿cada cuánto tiempo se puede hacer una carta natal? Una carta natal se hace una sola vez en la vida. Una carta natal se hace una sola vez en la vida. Lo que sí se puede hacer cada tanto es una progresión, ¿ya? O un tránsito planetario se puede hacer una vez al año. Más bien el tema predictivo se puede hacer más a menudo, ¿ya? Cada tanto. Cuando lo necesita una persona. También vamos a trabajar con terapias y flores, energías, entonces para ir viendo estos cambios de crecimiento, como para ir proyectando. Bien, lo primero, Claudio, es una buena interpretación de tu carta natal al tiempo que te llegue, ¿ya? Luego, si tú ves en esa carta natal de que hay alguna debilidad, alguna dificultad, o quizás el consultante te lo dice, sabe que a mí me cuesta esto, me cuesta esto otro. Ahí ya uno puede echar mano a las flores de Bach, puede echar mano al cristal, ¿cierto?
En el ámbito de las enfermedades, tú también puedes ver ahí cuáles serían las predisposiciones que tiene esa persona a enfermarse, ¿ya? Todo esto para que la persona se cuide, ¿cierto? Esa parte, si tú te cuidas esa parte, no te vas a enfermar, obviamente, ¿ya? El predictivo es como parte de terapia. El predictivo en realidad es para las personas que les interesa saber qué es lo que viene, qué es lo que está pasando, en qué puedo aprovechar mis energías, ¿ya? Qué es lo que tengo que ir trabajando, madurando. Eh, las predicciones, la parte predictiva se usa de esa manera. Eso ya lo empezamos a ver el próximo sábado. Vamos a empezar a ver ya las progresiones, ¿ya? Eh, entonces, las cartas natales son que se interpretan una sola vez, ¿cierto? Y las predicciones son las que se pueden hacer cada tanto cuando el paciente lo necesite, ¿ya? Una vez que ya tú le has hecho carta natal, vas a ir formando una base de datos. Entonces, por ejemplo, a final de año le puedes ofrecer unos tránsitos planetarios para ver Júpiter y Saturno en qué casa están, para que la persona se prepare para poder aprovechar esas energías o ofrecerle una revolución solar que va de cumpleaños a cumpleaños. Las progresiones secundarias más bien son cuestiones más internas que tienen que ver con cómo tú vas cambiando, cómo tú vas viendo la vida en las distintas etapas que vas viviendo, ¿ya? Y cómo ir entendiendo y abordando y aprovechando esas energías que se están moviendo. Acá dice, ¿qué significado el nodo sur en medio cielo? Bueno, el nodo sur en el medio cielo, tú tienes que ver que el medio cielo es la casa 10. Tienes que ver en qué signo está ese nodo sur en tu carta natal y poder ahí ver el medio cielo, perdón, el nodo sur en el medio cielo puede significar de que tú en realidad ya traes una cierta experiencia, ciertas habilidades, virtudes de haber sido exitoso quizás en el ámbito profesional, en el trabajo, en lo social, en otras vidas, y tú ya traes ya un gran bagaje de esas experiencias, ¿ya? Bueno, después me preguntan la ruta acá en cáncer. Bueno, yo no les puedo estar diciendo a cada uno de ustedes ahora en la clase eh, todas estas características. Pero vamos a hacer una cosa. Miren, yo ahora que ya empezamos con las predicciones, me voy a dar el tiempo de enviarles un pequeño resumen a cada uno de ustedes, ¿ya? A sus WhatsApp privados, de sus características, de sus cartas natales, ¿ya? Cada uno, por si no tuvieron tiempo, si les costó mucho, les puedo ir enviando de a poco, en este mes que viene, a cada uno, ¿cierto? Un resumen de dónde están sus planetas, dónde están, en qué casas, qué aspecto, un pequeño resumen escrito, y para que ustedes sigan trabajando con sus cartas, porque así van investigando y van viendo todo eso. Ok, ¿qué más dicen las preguntas? No está el nodo sur en el medio cielo en Cáncer. Esta semana estaba con el server de la página sí, la página AstroSeek. Bueno, todas estas páginas cuando las visitan mucho ya empiezan a cobrar. Lamentablemente todos los programas en internet cuando ya los dueños, ¿cierto? Ven que hay harto movimiento ya empiezan a cobrar. Entonces tú tienes que pagar para poder ocupar el programa. Yo la verdad es que me registré, puse todos mis datos completos y empecé a usar los programas sin problema, ¿ya? Quizás tengan que hacer esa parte. Eh, o si no, pueden buscar otra web, otra página donde ofrezcan el cálculo.
A nosotros lo que nos interesa es el cálculo finalmente. Eh, Espero esta semana sí poder abrir la aplicación, dice Claudio. Sí, yo hice ese paso, me registré y lo estoy ocupando. ¿Ya? Si en caso se sabe de otra página segura para descargar las cartas, sí, voy a comprometerme con buscar otras páginas y se las voy a compartir. ¿Ya? Hay una también que es súper antigua que es el grupo Venus. ¿Ya? Bueno, igual ahí te cobran por todo, pero a veces te ofrece hacer solo el cálculo de tu carta natal. Y también venden un programa americano de cartas astales y bueno, ahí calculas todo, sinastría, progresiones, revoluciones, tránsitos planetarios. Y ese programa ya es tuyo, ya no te lo están ahí restringiendo. Bien, ¿qué les parece todo esto de las cartas natales? A ver, alguien escribió acá en el chat. Veamos. DBK dice bello, le parece. Claudio le parece súper. Ana Ruth, interesante. Julia, muy interesante, mucho que estudiar, maestros. Sí, la verdad, hay que dedicarle tiempo. La astrología realmente es una herramienta hermosa, muy útil. Cuando uno ya se aprende todo, es re fácil, todo automático, te va fluyendo, va saliendo, a la persona le va haciendo eco, todo lo que le hace sentido, todo lo que tú dices. Eh, y eso, pues, eh, hay que dedicarle tiempo y es una herramienta interesante para poder ayudar a otras personas a su autoconocimiento, a su autocuidado. Y cuando uno ya tiene claro cuál es mi energía, quién soy yo, cuál es lo mío, uno se queda más tranquilo, se queda más relajado, con menos angustia, con menos ansiedades, tus depresiones se van, tienes claro para dónde vas, cómo y por qué tú eres como eres, ¿ya? Y todo se puede ir trabajando y todo se puede ir fortaleciendo, ¿ya? Eso es importante. Hay épocas en la vida en que uno tiene miedos, tiene inseguridades, tiene dudas, y la carta natal te puede aclarar rápidamente esos estados en que uno a veces pasa en la vida. Una paciente le di en la tecla, en la terapia, le dije que se paró de la camilla y dijo, ¿cómo sabe eso de mí? Si anda muy bien en camilla y la carta abierta, sí dice bastante exacto. Claro que sí. Excelente, dice Lucy. Julia, sí es muy exacta. Claudio, aprendemos a trabajar con lo moderno, aplicaciones y los sistemas. Sí. La verdad es que hay hartas herramientas sumamente profundas, interesantes, aportadoras. Por ejemplo, un buen análisis de una carta natal, una constelación familiar, ¿ya? También va a ser tremendamente útil. Bueno, cuando uno se dedica a las terapias, uno tiene que estar en constante aprendizaje, tiene que manejar por lo menos unas dos o tres herramientas para poder ayudar a tus pacientes, para ser más integral, más holístico, ofrecer distintos productos, ¿ya? Es interesante cuando uno se dedica a asesorar a otros. La verdad que es que estudiar harto, hay que prepararse bien y eso los pacientes lo valoran.
los clientes, los consultantes, valoran tu trabajo y te van a pagar bien, ¿ya? Si le ofreces un buen producto. Em, Constelaciones inmobiliarias, ¿qué es? Bueno, las constelaciones inmobiliarias tienen que ver también con las constelaciones humanas que conocemos nosotros de personas. Las casas también son vivas y también tienen sus temas. A ver, a veces hay casas que no se pueden vender, hay a veces donde las personas se enferman en esos inmuebles. Entonces se van produciendo distintas historias y también se pueden contelar, ¿ya? Hay casas que enferman, hay casas que son exitosas, prósperas, pero también tiene que ver con toda la historia que esas paredes van almacenando en esa casa, ¿ya? Los espacios tienen karma, sí, las historias que son grabadas en los materiales de esa casa. Hay casas malditas, casas exitosas, dependiendo lo que se haya vivido ahí. Bien, hay mucho conocimiento, mucho que aprender. Estamos en la astrología. Bueno, entonces, paulatinamente yo les voy a ir entregando un pequeño resumen a cada uno de su carta natal y también un resumen de sus posiciones, aspectos y todo para que sigan trabajando. La información ya la tienen, todo el material ustedes ya lo tienen, así que tienen que ir buscándolo ahí, hagan un resumen, que vayan anotando, haciendo frases para que vayan escribiendo todos los detalles de su carta. Y ya comenzamos el próximo sábado con la parte predictiva, progresiones, tránsito, revolución solar. ¿Cómo vamos a ir haciendo esos cálculos? Les recomiendo de que las personas que no estén seguras de sus horas de nacimiento vayan viendo la posibilidad de cómo la pueden obtener, porque mientras más exacto sea todo, más preciso van a ser los análisis. ¿Ya? Bueno, que tengan un lindo fin de semana, que todos sean felices, saludables, prósperos, descansen, aprovechen de relajarse, impriman su material, anillenlo y hagan sus resúmenes y vayan practicando. Muy buenas noches. Gracias, Arturo. Gracias, Angélica. Gracias, Disfruten. Arturo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Rosalino, Milagros, Dalila, Rosana, Ruth, Claudia, Lucy, Miriam, Gracias, Sonia, profesor. Gracias, Rosana, profesor. Saludos a todos los Jorge, compañeros. Gracias. Maribel. Gracias, Arturo. Buenas noches a todos. Buenas noches, Maribel. Lindo fin de semana, descansen.